Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder. Buenas tardes, buenas son, y agradeceros que hayáis dedicado a esta pequeña charla que vamos a tener. Lo mío por lo menos es pequeño, pero quisiera deciros dos cosas. Lo primero, presentaros aquí a mis compañeros, camaradas, compañeros, que se han desplazado uno desde Ávila y el otro de Salamanca a estar con nosotros aquí. Novoa y Honorio, bonito nombre, tiene un nombre bien castellano, Honorio. Sonoro por lo menos, no, y bonito, joder. Bueno, entonces yo quisiera deciros una cosa, esto se trata, ya lo sabéis bien, de las... ¿Qué pasa? ¿Que viene la propaganda ahora o qué? De las elecciones europeas. Y es verdad que hay poca gente, es verdad que parece que no interesa mucho, pero perdemos un poco el tiempo en esos rollos de decir que no nos interesa, que nos interesa. Europa hoy decide más que el gobierno y más que casi que la Asamblea de Diputados. Y se nos echa en cara lo de Europa. ¿Quién construye Europa? Que si vamos a recuperar, todavía quieren recuperar más Europa. Yo os diré una cosa, ¿quién ha construido Europa? La señora Merkel dice que son los del norte. Yo le diré a la señora Merkel que de 100 kilómetros de autopista que se ha construido en Europa, 98 ha sido construido por gente del sur. Gente del sur, italianos, españoles, portugueses, marroquí, etc. De 100 coches que se han construido en Europa, 89, 90 han sido construidos por las mismas personas, por la gente del sur. Entonces, ¿de qué nos hablan los de Europa? Estamos ahora mismo en una situación en Europa como si fuera esto una tragedia griega, porque parece que no tiene solución. Señor filósofo, si me equivoco me corrige usted. Estamos en una tragedia griega, porque si hablamos mal de Europa, parece que no queremos, que no votemos. Entonces, ¿para qué votáis? Porque no sé qué. No, queremos hablar mal de Europa en el sentido de que hoy día los grandes partidos de Europa, como son el partido de la derecha europea y el socialdemócrata, no tienen perspectivas, están ahí cerrados. Y es la fuerza del pueblo, allí lo pone, es la fuerza de la gente la que tiene que votar. Por eso es importante que votemos. Parece ser que la gente del pueblo, este coche está muy mal puesto aquí, se lo diré al señor alcalde, que la gente no reacciona en este sentido. Pues sí hay que reaccionar, porque es importante. Y los pocos que somos ahora, pues algo haremos el día 25, porque hay que venir a votar. Importante es votar y después votar bien. Y votar bien es votar Izquierda Unida, porque Izquierda Unida, si algún día tiene la fuerza que necesita en el Parlamento, cuando se haga el grupo de izquierda, pues podrá cambiar algo. Si no, no podremos cambiar nada y seguiremos como siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere Izquierda Unida principalmente? Hacer la Europa de los pueblos, una Europa social y una Europa humanitaria. Y ahí entran todos los derechos, que en España andamos mal de derechos y menos que vamos a tener, porque la cosa se va a poner peor
si el PP sigue mandando. O sea, hay que eliminar al PP sin miedo, que no va a pasar nada. Hay que borrarle de la faz de la tierra, me cago en 10. Y nada más, os deseo buenas tardes. Venga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y agradeceros que hayáis acudido en esta tarde de domingo a un acto de Izquierda Unida que yo creo que están siendo últimamente bastante numerosos y al margen de las sonrisas que podáis hacer por ahí, es cierto que esto es un acto numeroso para ser de Izquierda Unida y ser un domingo por la tarde en Sotillo de Ladrada. Por tanto, algo estaremos haciendo bien y algo estará cambiando para que la gente empiece a responder, aunque sea poquito a poco, a ese poder que le reclamamos y que le queremos pedir para el próximo 25 de mayo. Yo no me quiero enredar mucho esta tarde porque hoy yo creo que el papel le tiene que jugar aquí nuestro candidato Honorio. Honorio va en el puesto 32 de la lista de Izquierda Unida, de la Izquierda Plural. Es bastante probable que no llegue al Parlamento Europeo, pero es muy probable que lo que está haciendo en campaña hasta ahora y lo que le quede por hacer hasta el domingo sirva para conseguir un número bastante importante de votos en estas elecciones que nos permitan entrar con suficiente fuerza en el Parlamento Europeo para que junto a las fuerzas de izquierdas de los demás países de la Unión Europea podamos conformar un contrapoder en el Parlamento frente a la derecha y la socialdemocracia. Nosotros, desde Izquierda Unida, nunca diremos que el PP y el PSOE son lo mismo, pero sí diremos que hacen lo mismo. Y ahí es donde se marca la diferencia en este proceso electoral y donde queremos que la gente empiece a identificar cuáles son las diferencias entre la derecha y la socialdemocracia respecto a la alternativa de la izquierda para cambiar el rumbo de Europa. Y ahí es donde queremos marcar la diferencia en clave política, en clave económica y en clave de derechos humanos. Es evidente que es necesario cambiar la política económica en Europa para que no nos hundamos en la miseria, porque los datos de pobreza cada día son más altos y cada vez es mayor el sufrimiento que tenemos en nuestras familias. Es evidente que es necesario darle importancia a la política, porque si no es con la política no seremos capaces de salir de esta situación de crisis que no solamente es económica, sino que también es democrática y de valores. Y es necesario hacerlo uniendo la reivindicación de la gente con la importancia del voto en estas elecciones. Si hace 3 años asistimos a lo que para algunos fue un movimiento ciudadano importante en relación con el 15M, y aquello significó la indignación de la gente y la salida a las calles al grito de no nos representan, 3 años después, el 22 de marzo de este año, hemos asistido al sí se puede. Por tanto, ha habido una evolución en el compromiso ciudadano para reivindicar sus derechos del 15M al 22 de marzo de este año. Y lo que queremos ahora es que ese poder que se ha demostrado en las calles, esa fuerza de reivindicación y de protesta y de rebeldía frente a los recortes aplicados por el Partido Popular, ahora en las urnas, el próximo 25 de mayo, también se transformen en votos y, por tanto, en una mayor representación de la izquierda en el Parlamento. Hemos sido la fuerza política que hemos estado con la gente en los últimos años. Hemos sido la fuerza política que hemos estado con las protestas, con la reivindicación de derechos y con los problemas de la gente y ofreciéndole las alternativas que consideramos que pueden servir para sacarles de la situación dramática que cada día sufren a mayores según avanzan las políticas de derechas del Partido Popular. Y creemos que es justo pedir que a quienes hemos estado con la gente se les otorgue ahora la confianza del voto para ser representados en Europa y poder llevar ese poder a Europa para reivindicar esos derechos y esa democracia que reclamamos. Yo, para terminar, recordar un par de cosas. El malo de la película de lo que estamos viviendo no es solamente el Partido Popular. Hay que recordarle a la gente que la situación en la que nos encontramos también viene dada por la debilidad del Partido Socialista
hace un par de años. La reforma constitucional del artículo 135 no la hizo el Partido Popular, la hizo el Partido Socialista y fue amparada y respaldada por el Partido Popular. Esa reforma constitucional se puede considerar un golpe de Estado contra la Constitución del 78. Porque si la Constitución del 78 dice que este es un Estado social, democrático y de derecho, el artículo 135 modificado dicta que lo primero que tenemos que hacer los españoles es pagar la deuda bancaria y después, si queda algo de dinero, ya veremos si se cubren nuestras necesidades y nuestros derechos. Eso lo hicieron el Partido Socialista y el Partido Popular, que, repito, no son lo mismo, pero sí hicieron lo mismo y sí siguen haciendo lo mismo, y es obedecer a Bruselas, obedecer a un modelo de Europa marcada por los mercados que se contrapone a lo que nosotros buscamos y lo que queremos y reivindicamos para el próximo 25, que es una Europa de los ciudadanos, una Europa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y una Europa para vivir con dignidad, con empleo y en libertad. Ese camino es el que queremos iniciar el próximo día 25 y para ello necesitamos muchos votos y muchos europarlamentarios. Y por tanto os pedimos el voto, os pedimos que no os quedéis en casa el próximo día 25 y que votéis a Izquierda Unida. Muchas gracias. Cuando termine Honorio su intervención, queremos hacer una cosa como la que hemos hecho esta mañana en Piedralaves. Queremos abrir un turno de palabra para que la gente pueda preguntar, intervenir, reflexionar en torno a lo que digamos y a partir de ahí entablar un diálogo democrático y político que entendemos que también es muy importante en la situación en la que nos encontramos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haberme invitado a este acto y bueno, pues espero que realmente os compense al final del acto el haber aprovechado esta tarde de primavera para venir a escucharnos a los de Izquierda Unida, ¿no? Una tarde de primavera que afortunadamente no depende de los del PP, porque si dependiera de los del PP, pues la tendríamos en el año 16, como dice Cañete, que en el año 16 van a venir, pues en el 2016 vendrán todos los beneficios posibles que va a haber y seremos incluso el motor de la economía europea, que creo que ha dicho esta mañana ya, porque efectivamente España no va lanzada, pero ellos van lanzadísimos y cada vez van creciendo de tono en sus planteamientos, ¿no? Bueno, estas elecciones europeas son importantes. Creo que todos debiéramos considerarlas como importantes. Y son importantes porque es un momento fundamental para decir no a la Europa inservible que tenemos, inservible para responder y hacer frente a los retos decisivos a los que estamos enfrentados. Es decir, ha habido un modelo de construcción de Europa, una arquitectura institucional que se genera en la época en que son predominantes en Europa las fuerzas socialdemócratas y, por tanto, son las que articulan un Parlamento que no tiene fuerza suficiente, las que articulan unas instituciones de un Consejo y de una Comisión, una especie de teórico gobierno de Europa que realmente no responde a los planteamientos de la ciudadanía y una estructura financiera donde el Banco Central Europeo se convierte en la almendra del asunto sin cumplir las funciones que debiera tener. Por tanto, nosotros creemos que no es necesario más Europa, sino que es necesaria otra Europa. Estamos en contra de esta autocomplacencia en la que las fuerzas conservadoras, que son las responsables, efectivamente, de las aplicaciones concretas de las medidas que se han dado, porque ha sido el periodo en el que ellos han tenido la hegemonía política en Europa y son los responsables de que las tijeras se hayan dirigido hacia donde se han dirigido. En Europa es necesario un giro político, no es necesario un mero cambio político. Es necesario un giro político que se plantee otros objetivos, que se plantee otras formas de hacer las cosas, que se plantee realmente poner a la gente por delante de los intereses de los lobbies empresariales, por delante de los intereses de esto que se llaman los mercados
y que es un eufemismo bajo el cual se esconde pues, los poderes, las oligarquías, el 1% de los poderosos, de los ricos, que son los que están saliendo beneficiados de esta crisis, mientras que el resto de los ciudadanos lo único que nos dan es dolor, sufrimiento, lágrimas y una situación que efectivamente conduce a que la gente se encuentre desafectada por Europa, considere que Europa lo único que le ha generado son problemas o lo que ha vivido son problemas. El sueño europeo, el sueño de los valores europeos que se planteaba originariamente, hacia el cual ha habido siempre una tradición eurocrítica, defendiendo Europa, pero defendiendo Europa desde la crítica, no desde la complacencia, en la cual nosotros nos hemos insertado, y que hemos sido desprestigiados, hemos sido devaluados, se nos ha tratado de dinosaurios, de antiguos, de Australopithecus, cuando en el Tratado de Maastricht dijimos que no, cuando en el planteamiento del euro dijimos que no era el camino, no era la fórmula de hacer una moneda realmente que generase estabilidad en el espacio europeo, cuando el Tratado de Lisboa o cuando aquella famosa Constitución Europea a la que dijimos que no y, insisto, fuimos tratados de antiguos, de resentidos, de ensoñadores de la antigua Unión Soviética, etcétera, etcétera, con la cual muchos de nosotros tampoco estábamos de acuerdo. Y en ese sentido es necesario recuperar una visión distinta y diferente de Europa. ¿Hacia qué queremos dirigir nosotros el giro político? Que digo, no el mero cambio de cromos, sino el giro político que pretendemos impulsar en el espacio europeo. Pues fundamentalmente en torno a dos cuestiones que son fundamentales. Primero, el problema de la deuda y segundo, el problema del déficit democrático con el cual Europa está funcionando. El problema de la deuda hay que romper con el relato que han hecho de que nos lo tenemos que creer, de que los responsables de la deuda somos los ciudadanos, somos nosotros. Nosotros hemos sido los que nos hemos endeudado. Y hay que decir varias cosas. Primero, que nadie se endeuda por encima de sus posibilidades si no hay alguien, los bancos, que le prestaron por encima de sus posibilidades de préstamo. Nadie entró en un banco a pedir un crédito y tuvo que agarrar de las solapas al director o a la directora y decirle que le diera el crédito, sino que entró en el banco y el director y la directora le daba el crédito para cambiar el coche, comprar los muebles, el garaje, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, la responsabilidad de esa deuda no es la responsabilidad de los ciudadanos. Y hay que decir, además, que en el caso español, la deuda que había en ese momento era, en el momento de los inicios de la crisis, era inferior a la que existía, es más, había un superávit a la que existía en Europa, excepto Irlanda, que estaba prácticamente en la misma situación que nosotros. Luego, por tanto, no nos tenemos que creer lo que nos dicen. No nos tenemos que creer, como decía el poeta de Castilla y León, los cuentos que nos cuentan, porque son mentira. Y la deuda que hoy tenemos hay que decirlo claramente, primero es impagable, no se puede pagar esa deuda. Tiene tal volumen, aquel dicho antiguo que ahora nos han convencido que era mentira, de que si yo te debo 6 pesetas, el problema lo tengo yo, pero si te debo 1 millón de pesetas, el problema lo tienes tú, pues es exactamente igual en este momento. No ha habido ningún caso histórico en el que se haya resuelto con endeudamientos de este tipo sin quitas de la deuda. El país más endeudado en el siglo XX ha sido Alemania. Es el país que más deuda ha tenido en el siglo XX. Y solo ha salido de la deuda con 2 condiciones. Primero, una quita que se hace en la Conferencia de Londres de 1953, una quita que llega casi al 60%, y segundo, una estructura de pago que le ha permitido terminar de pagar sus deudas en el 2010. Y deudas que ha ido pagando ligadas no al recorte de sus servicios, no al recorte de los derechos sociales, no a la agresión sobre el medio ambiente, no a la explotación de los recursos, sino que se pagó en función del crecimiento que iba teniendo.
en unas pautas que le permitieron terminar de pagar la deuda en el año 2010. Luego, por tanto, no queremos pagar la deuda porque no es nuestra deuda. Y además es que no se puede. Este país paga por intereses de la deuda 100 millones al día. 100 millones al día, 100 millones de euros, que son 36.590 millones que están estipulados en los presupuestos generales del Estado para pagarlo. Pagando eso, es imposible impulsar planes de trabajo juvenil. Es imposible hacer frente a la desigualdad y a la pobreza que se ha establecido. Es imposible, efectivamente, sostener escuelas, sanatorios, etcétera, etcétera. Con ese nivel de deuda, y además es que cada vez debemos más, porque con ese nivel que hay que pagar hay que refinanciar la deuda cada año. Y esta es la lógica infernal en la que estamos. Es decir, cada vez pagamos más a través de la refinanciación que se nos impone metódicamente para no terminar de pagar nunca. Ni nosotros, ni las generaciones del futuro, ni las generaciones de más allá. Porque lo que les interesa es esa relación deudal entre los ciudadanos y las grandes corporaciones y los lobbies financieros y todos los que realmente han establecido el problema de la deuda que tenemos. Luego, por tanto, en primer lugar, una auditoría de la deuda, en segundo lugar, una quita de la deuda y a partir de ahí podremos empezar a salir de la crisis. Pero si aceptamos esa lógica, es imposible que salgamos de la crisis, como hemos estado viendo. Cada vez hay más recortes y cada vez tenemos un mayor volumen de deuda. O rompemos con esa lógica o estamos condenados al infierno, a la descohesión social, al modelo americano de relaciones sociales empobrecidas, a trabajos que no sirven ni para vivir, cuanto más para pagar las deudas. Y en segundo lugar, hay que rebasar el déficit democrático en el cual se está funcionando Europa. Y eso quiere decir que el Parlamento tenga una dotación de funciones superior, que el Parlamento funcione como un Parlamento real, con iniciativa legislativa y que sea capaz de poder hacer propuestas y no solo estudiar aquellas que le llegan desde la Comisión o desde el Consejo. Es necesario un Parlamento con funciones realmente de representación de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones europeas. En estas elecciones sabemos que se elige a los miembros del Parlamento, pero también se elige a el representante, que eso es un avance que ha habido, a un representante como presidente de la Comisión. Presidente de la Comisión en estos momentos es ese Barroso que conocéis o que os suena o que habréis visto y que nos suena desde la Guerra de las Azores, porque era el que estaba allí en la foto con Aznar y con Tony Blair y con George Bush, ese señor, y que fue aceptado por los socialdemócratas y por los conservadores como presidente de la Comisión en este último periodo de 5 años. Hay que sustituirlo y hay diferentes propuestas para sustituirlo. Las diferentes propuestas para sustituirlo son por parte de los conservadores al que ha sido jefe de Estado de uno de los paraísos fiscales que se mantienen en la Unión Europea y por parte de los socialdemócratas al que ha sido presidente del Parlamento hasta este momento y que es representante del Partido Socialdemócrata alemán, que está conjuntamente con Merkel gobernando en Alemania. Quien presenta a la izquierda europea es Alexis Tsipras, que es el líder de la Syriza griega y que es la persona con la fuerza que ha abanderado el enfrentamiento más fuerte y el que mayor dolor de cabeza le ha generado al Consejo y a la Comisión Europea con la respuesta a los planes de la Troika en Grecia. Ese
tiene garantías de que va a enfrentarse a la troika. Ese puede darnos garantías de que va a enfrentarse a la troika. Y es representante de una fuerza política que cuando empezó la crisis representaba al 7% de los griegos y en el momento previo a las elecciones que se van a producir en breve en Grecia, se estipula que podrá representar en principio al 33 al 35% de los griegos. Gracias a su programa contra la deuda, gracias a su programa de democratización de las instituciones y de funcionamiento democrático de las instituciones y de que la gente, las personas, estamos por delante de los intereses de los poderosos. Y ya voy a terminar porque ya casi llevo un cuarto de hora hablando. Luego, por tanto, para darle el giro a ese giro político que nosotros defendemos, es para lo que convocamos a la gente a construir el poder de la gente, porque solo el poder de la gente será el que consiga doblar el brazo o la muñeca a los poderes financieros. Y solamente dos cuestiones respecto del voto. No todos somos iguales. Yo no admito que a todos se nos trate como iguales. No todas las fuerzas políticas somos iguales. No todos hemos estado posicionados en el transcurso de la crisis en el mismo lugar en el que han estado posicionadas las posiciones mayoritarias. Nosotros nos hemos posicionado, primero, contra las políticas de la troika y, segundo, dando respuesta, participando, no recogiendo solo, sino participando en los movimientos que se han ido produciendo de todo el dolor que esta crisis ha generado y de todas las mareas que esta crisis ha producido. Y en esas crisis, recogiendo sus propuestas, alentando sus propuestas, Izquierda Unida ha estado con un pie en la calle y con un pie en el Parlamento. Luego, por tanto, no todos somos iguales. Y segunda cuestión que tampoco acepto. Y es que nada puede cambiar. Es inútil ir a votar porque nada puede cambiar. Eso históricamente es mentira. Es cierto que nada cambia de un día para otro. Es cierto que nada cambiará el día 26, que no cambiará de manera automática e inmediata el día 26. Pero si el día 26 hay una mayoría del Partido de la Izquierda Europea, con los verdes nórdicos, en el Parlamento, si el día 26 hemos hecho el esfuerzo de ir a votar para las cosas que estamos diciendo en la barra del bar, para las cosas que estamos comentándonos en casa cuando comemos, para el cabreo y las quejas con las cuales nos manifestamos en la vida cotidiana, es el momento de dejar de quejarse para dar un paso adelante. Y es el momento, por tanto, de votar a Izquierda Unida e Izquierda Plural, porque esperamos no decepcionaros. Gracias. Bien, como decía antes, hay un micrófono por ahí abierto para que si alguien quiere comentar o preguntar alguna cuestión que podamos aclarar o ampliar, pues está a vuestra disposición. Hola. Pues ya funciona. Ha quedado todo claro. O no se ha entendido nada. Clarísimo. Venga. Y es que efectivamente puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que hay dicho. Yo creo que es la mayoría. Pero hay algunas que no es que no compartas, que no llego a entender. Si hubiese sido posible, sin un endeudamiento como el que tiene este país, haber sostenido el bienestar social de este país, si no hubiésemos sido capaces de endeudarnos como estamos endeudados, porque cuando el gobierno socialista dejó el gobierno, el endeudamiento de este país, quiero recordar que era el 60-65% del Producto Interior Bruto, hoy estamos en el 100%. Pero si eso no hubiese sido así, hubiésemos sido capaces de seguir manteniendo la asistencia social que en este momento, aunque es poca, se tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, me vais a perdonar, compañeros, yo creo que cuando se adquiere una deuda se tiene que pagar. Sí es verdad que posiblemente esté mal enfocado, sí es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo
en que cuando se ha ido al banco yo no he puesto la pistola en el pecho al banquero para que me dé el dinero. Es verdad que nos ha incitado a todo eso. Pero no es menos cierto que si no pagamos la deuda, pues el día que necesitemos dinero y tengamos que pedirlo, posiblemente no se nos dé. Es verdad que hay que ir a una quita, es verdad que se nos tienen que dar otras soluciones, pero la deuda, desgraciadamente, creo que va a haber que pagarla. Gracias. Vamos a ver. La primera cuestión, yo no niego que haya que endeudarse. Todos somos conscientes de que es necesario endeudarse. Pero una cosa es el endeudamiento que adquirimos y otra cosa es que se nos quiera cargar el endeudamiento de todo el mundo. Porque también se endeudaron los bancos españoles para prestar dinero a los ciudadanos. Fueron al endeudamiento interior, al endeudamiento exterior, a captar dinero para poder seguir alimentando la burbuja inmobiliaria. En relación con el endeudamiento, aquí nadie ha negado que se tenga que endeudar. En relación con el pago de la deuda, vamos a ver. Esta es la deuda que tiene este país. Esta es la deuda que nos dicen que tiene este país. Y se nos dice que era culpa, responsabilidad de los ciudadanos. ¿Había otro mecanismo distinto que salvar a los bancos? Si eso era así, si éramos los ciudadanos los mayores tenedores de deuda, había otro mecanismo. Denle el dinero a los ciudadanos para que paguen a los bancos y los bancos recaptan ese dinero. ¿Qué ocurría? Que si eso se hiciera así, la deuda en vez de ser así, quedaría así. Y quedaría al descubierto que el peso mayoritario de la deuda no era de los ciudadanos. El peso mayoritario de la deuda era del capitalismo de casino, al cual los políticos que han dominado el escenario europeo en los últimos años han sido incapaces de poner freno, porque se han sometido a los 60.000 lobbies que funcionan en Bruselas, se han sometido a los intereses de esos especuladores que han hecho del dinero y del dinero virtual, porque no hay en el mundo dinero físico que responda a esta cuestión. Y si eso no se hizo así, era porque lo que quedaría vigente y en valor es que la mayor parte de la deuda era deuda bancaria y era deuda de los poderes financieros. Y entonces se traspasó todo al Estado. Y como habíamos sido los responsables los ciudadanos, el Estado tenía que respaldar eso a través del recorte del gasto, a través de la supresión de beneficios sociales, a través de la reducción de los derechos laborales que los trabajadores tienen, etcétera, etcétera. Y por tanto yo sí que te digo que la deuda es impagable y debemos hacer el mayor esfuerzo posible para no pagarla, lo que es la parte de la deuda ilegítima. Insisto, claro que la otra deuda hay que pagarla, pero como la pagó Alemania, desde el 49 hasta el 2010. No en procesos de refinanciación cada vez más cortos que hacen que aumente la deuda. Hola, buenas. Bueno, yo quería haber empezado por otra parte, pero únicamente voy a decir una cosa. O sea, vamos a ver, en Europa y el capitalismo lo que ha hecho es una regla de tres muy sencilla. Lo que han hecho ha sido privatizar los beneficios y sociabilizar las pérdidas. Es decir, cuando han perdido, han cogido la pasta pública y han pagado las deudas de Bankia y las deudas, el agujero que han creado y que han creado ellos, que han creado los banqueros, porque los españoles de a pie no hemos creado ninguna deuda. ¿Hemos creado alguna deuda? Bueno, pues es lo que dice nuestro compañero Alberto Garzón, ha sido la gran estafa. Teníamos trabajo, estábamos bien, nos metieron como un mantra en nuestra cabeza que la vivienda nunca baja, el precio de la vivienda nunca baja, había que comprarse un piso, un chalet, un adosado o lo que fuera, porque vivir de alquiler pues era de pobres. Todo iba muy bien y de repente de la noche a la mañana pues somos unos vagos, unos zánganos que no queremos trabajar, que no queremos pagar y que no queremos, bueno, pues asumir una serie de responsabilidades como ciudadanos. Todo esto viene de Europa y viene de un país que se llama Alemania y viene de una señora que se llama Merkel, porque no están dispuestos a que sus bancos se hundan si no pagamos en la que nos han metido a todos. Ahora nos encontramos con que no tenemos trabajo, con que el trabajo que nos ofrecen es un trabajo de esclavos, con las reformas laborales que han hecho unos
un poquito y los otros un muchito más, en lo que, bueno, vamos, es que si ganas 500 euros hoy en día eres el rey del mambo, y aparte tienes que pagar la casa porque si no te echan. Y además te has quedado sin un médico en tu pueblo, sin 3 profesores, sin una guardería y sin un montón de servicios sociales que nos corresponden. Y esto hay que recuperarlo. Y solamente se va a recuperar votando a la izquierda. Y votando a la izquierda, en este caso Izquierda Unida, porque estamos en un mitin de Izquierda Unida, votando a la izquierda en Europa. Y a mí lo que quería compartir con vosotros es que me parece muy importante movilizar el voto en Europa. No es, bueno, yo es que me parecen más importantes las nacionales o las municipales. No, este voto es importantísimo porque hoy en día todo lo que nos está pasando lo está dictando la troika y les tenemos que decir no. No, que los europeos del sur, los griegos, los italianos, los españoles, los portugueses, no somos unos vagos, no somos los que hemos llevado el euro a la crisis, no señores. O sea, y no estamos dispuestos a someternos a una dictadura, como he dicho al principio, de que los beneficios los privatizo, y las pérdidas las socializo. Joder, es que así también hago yo economía y política y me va de puta madre todo. Y ahora mismo, en cuanto entre la política que quieren meter los del Partido Popular, que no me acuerdo cómo se llama, la reagrupación de los ayuntamientos, pues vamos a ver cómo en los pueblos es que nos vamos a quedar sin nada. Nos vamos a quedar sin nada. Y eso lo va a hacer el Partido Popular. Y aquí no da nadie la cara. Ni el concejal de tu pueblo, ni el alcalde, ni el presidente, ni nadie. Entonces, bueno, simplemente animaros a que votéis y a que animéis a la gente a que vote, a que no haya abstención, por favor, a que se movilice el voto de la izquierda en Europa. Muchas gracias. ¿Esto ya? Sí. Perdona. Buenas tardes. Un momentito, Pedro. Solamente una cuestión, porque yo es que me tengo que ir, y me tengo que ir con la familia en este momento y os dejo aquí ahora con Honorio. Deciros 2 cosas nada más. Una, hay unos libros ahí que se han editado hace 2 o 3 días de la Fundación Europa de los Ciudadanos, es la Fundación de Izquierda Unida, y es un libro bastante interesante que explica bueno, pues cuál es la visión que Izquierda Unida tiene sobre Europa, y hay artículos de los 10 candidatos primeros en la lista actual que presentamos a las elecciones europeas, ¿no? Os invito a que lo echéis un vistazo y si os apetece pues lo compréis por un precio de 10 euros. Y yo simplemente 2 cosas en relación a lo que decía el compañero de ahí arriba. 2 cosas que yo creo que son importantes tener en cuenta también en estas elecciones europeas. La primera es que los mejores o peores niveles de vida que hayamos tenido en este país no han sido gracias al dinero que nos han dado o que nos han prestado. Las mejoras en las condiciones de vida de los españoles y de los trabajadores ha sido gracias a la lucha de los trabajadores y de los ciudadanos. Nadie nos ha regalado nunca nada en este país. No nos lo han regalado porque nos hayan prestado dinero. Nos lo hemos ganado a pulso y eso mucha gente que está aquí lo sabe, lo que hubo que hacer en el tardofranquismo y después durante la transición para llegar a unos mínimos niveles de vida que nunca fueron estado de bienestar en España. No nos engañemos, nunca fue estado de bienestar, solo fue de medio estar. Y como bien decía Silvia, nos hicieron creer que había que tener un tipo de vida y nos engañaron. Bien, no nos dejemos engañar por ese discurso de que si nos dejan el dinero lo tenemos que pagar. Vale, pero como decía Honorio, lo que sea legítimo, lo que sea fruto de la especulación, no. Que se audite, que se revise y que se haga la quita que se tenga que hacer, porque por delante de todo está la vida y la dignidad de las personas. No endeudarnos hasta el tuétano para que la educación de nuestros hijos o la salud de los mayores se vea hipotecada de por vida. Eso por una parte, y por otra parte, en relación con la economía también, el planteamiento que Izquierda Unida lleva a las próximas elecciones europeas es que el Banco Central Europeo, que es el que mueve el dinero en Europa, tiene que ser controlado por el poder político. Tiene que ser el Parlamento el que controle al Banco Central y no al revés. Porque lo que siempre dijo Izquierda Unida con esta construcción europea fue precisamente eso. Cuando dijimos no a Maastricht, no a este tipo de euro, no al Tratado de Lisboa, era precisamente eso. No se puede permitir en la Unión de Países que un banco central haga lo que le dé la gana. Es que eso no lo permite ni Estados Unidos. La Reserva Federal está controlada por el Congreso de Estados Unidos. Y dice, ¿hay que poner la máquina de producir dólares? A producir dólares.
Pero aquí no, en Europa eso no se puede hacer desde un Parlamento, porque no hay posibilidades de que el Parlamento controle la política económica del Banco Central. Y eso hay que cambiarlo, y solo se cambiará si entra con fuerza la izquierda, porque en los últimos 30 años ni la derecha europea ni la socialdemocracia se ha hecho ese planteamiento económico para Europa. Ha dejado que la Troika, es decir, que el Banco Central Europeo, que la Comisión Europea y que el Fondo Monetario Internacional sean los que marquen las reglas del juego en estos países. Y nosotros, como ciudadanos, nos tenemos que negar. Y por eso, insisto, y ya no os aburro más, porque me tengo que marchar, el próximo 25 acudir a las urnas y votad. Y seguir con el diálogo, por favor. Sí, bueno, simplemente un par de preguntas que me estoy haciendo y he entendido también a muchísima gente. Lo de los paraísos fiscales. ¿Qué opinión tienen, por ejemplo, a nivel europeo? Nosotros, vamos, concretamente, Izquierda Unida, sé la opinión que hay. Y a los alemanes, a los ingleses, al gran capitalismo, ¿le interesa que nosotros sigamos de esta forma, con la economía que tenemos? ¿Los interesa que haya gente pobre? Parece ser que es como la Iglesia, que necesita a los pobres también. Esas preguntas es lo que quería. Gracias. Bueno, respecto de los paraísos fiscales, pues efectivamente, es decir, en Europa hay 6 paraísos fiscales que no hay ningún interés en destrozar y en desbaratar. Es decir, y esta es la explicación de por qué el rollo no hay dinero para nada, no hay dinero para mantener los hospitales, no hay dinero, pero como hacen los magos con los niños, pase mi sí, pase mi sa, si hay que nacionalizar las autopistas privadas, aparecen inmediatamente 2.000 millones y se ha acabado el asunto. O si hay que ir a un concurso de privatización de los hospitales, aparece gente con dinero para hacerse con esos hospitales públicos. Por tanto, quiero decir que dinero hay, el dinero está refugiado en los paraísos fiscales y hay que acabar con esos nichos especulativos que tienen un enorme poder sobre nosotros. Y la primera medida sería impedir que los bancos oficiales, los bancos privados, gestionen, tramiten o tengan relación con esos paraísos fiscales. Si el dinero existe en esos paraísos fiscales, que se quede allí, se apolille o se lo jueguen en el casino de estos lugares de los paraísos fiscales. Y respecto ¿a Europa le interesa que seamos pobres? Pues a Europa le interesa efectivamente que, es decir, en el modelo de construcción europeo, a España se le ha dado un papel desde el principio. Y el papel era que había que desindustrializar, que había que liquidar las plantas navales, había que liquidar la estructura productiva española, porque España estaría dedicada, como los países del sur, a ser un país de turismo, de servicios, un país de sol, un país en el que esa gente que trabaja tanto todos los días, los del norte, que trabajan tantas horas, necesitan un descanso y entonces que vengan al Mediterráneo a tomar el sol, a que les sirvamos los pinchos y a tener una casita desde la cual airearse. Efectivamente, claro, este es el problema de origen de la situación que estamos sufriendo. Y por eso es necesario una política de reindustrialización, una política de investigación en las nuevas áreas de desarrollo económico. Es necesario que este país, que está muy bien y que es cojonudo y que está estupendo, ¿qué le vamos a hacer? El problema de los alemanes es que no tienen islas, no tienen islas con sol y por eso andan a ver si los griegos venden las islas y si vendiésemos Mallorca nos comprarían Mallorca, porque sería la manera que ellos, y a lo mejor con esto se terminará el problema, no sé yo si con esto, condonamos la deuda a través de Mallorca, ¿no? Habría que al menos echarle un pensamiento al asunto, ¿no? Pero quiero decir que este es el problema. Claro, el problema es que en la relación que se establece respecto de la distribución del trabajo en Europa, unos se quedan con el meollito y a otros nos dan el papel que quieren que tengamos.
gran amistad, a veces comentamos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser también, puesto que estamos aquí entre compañeros y amigos, más que un acto público, porque al final todos los que estamos aquí estamos convencidos, yo creo que también tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Y en un país como este, donde hay 5 millones de parados, donde hay tantas necesidades, en un municipio como este, donde hay 700 parados y hay muchísima gente que lo está pasando mal, y no somos capaces de ganar las elecciones, no somos capaces de dar la vuelta a las encuestas, no somos capaces de traer a la gente hacia nosotros, es porque algo no estamos haciendo bien. Y yo creo que tenemos que ser autocríticos también y mirarnos un poco el ombligo y decir qué estamos haciendo mal para que realmente con la situación y la que está cayendo, es verdad que Izquierda Unida parece ser que suben las encuestas, pero yo no creo que sea lo suficiente con la que está cayendo. Y eso es porque algo estamos haciendo mal. No sé qué es, la verdad es que me cuesta saber qué es. Si lo supiera, intentaría poner remedio. Pero me llama mucho la atención, nos llama mucho la atención cuando ves que en un pueblo como Sotillo tenemos un pleno ordinario y no viene nadie a protestar porque no tiene trabajo, o no viene nadie a protestar porque no tienen sus hijos para comer, ¿no? Y sabemos que eso sucede. Es una sociedad totalmente conformista. Yo, que llevo mucho tiempo en política, supongo como tú y como casi todos los que estamos aquí, cuando empezamos en política esto no era así. Teníamos otros objetivos, teníamos otro afán. Hoy la gente está muy acomodada. Desgraciadamente la gente está muy acomodada. Y no sé cuál tiene que ser el discurso, no sé lo tenemos que hacer, pero de luego es verdad que o somos capaces, entre toda la gente de izquierda, porque mire, compañero, podemos ser socialistas o comunistas de Izquierda Unida. Yo me siento tan de izquierdas como tú, como cualquiera de los que esté aquí. Y hago políticas tan de izquierdas como cualquiera de los que esté aquí, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar que la izquierda en general se una, que la izquierda en general, pues de alguna manera, las posiciones se acerquen posiciones. Lo que está pasando en Andalucía no puede ser que pase lo que está pasando en Extremadura. Tiene que pasar lo que pasó en las primeras elecciones democráticas, donde todos los ayuntamientos de España estaban gobernados por Izquierda Unida y Partido Socialista. Tiene que pasar lo que está pasando en Andalucía. No puede pasar, compañero, camarada, lo que está pasando en Extremadura. Eso, al final, es una deshonra para toda la izquierda y eso es perjudicial para todos. No he hecho la culpa a nadie, ¿eh? No he hecho la culpa ni a uno ni a otros. Estamos hablando una tertulia entre compañeros. Pero yo lo que sí apuesto es porque en este país la izquierda democrática, se una, plante cara a la derecha, porque nuestros adversarios principales no es el Partido Socialista, es el Partido Popular. Nuestros adversarios no es Izquierda Unida, es el Partido Popular. Y ante ellos nos tenemos que oponer toda la clase trabajadora de este país y también todas las fuerzas de izquierda. Yo solamente en ese ánimo de diálogo en el que tú planteas, dar mi perspectiva. ¿Cuál es mi perspectiva? Yo, y creo que es una perspectiva que afecta a la izquierda, pero que afecta en general. Es decir, yo creo que las fuerzas políticas mayoritarias tienen que dejar de vivir en Maastricht, la gente tiene que dejar de vivir en Matrix o en el plasma, y la izquierda tiene que dejar de ser sectaria y de ser timorata. Y de ser timorata en sus posiciones. Y por tanto es necesario que efectivamente seamos conscientes de que hay que confrontarse, no con el PP tampoco, con quien hay que confrontarse es con la Iglesia, y cuando se tiene el gobierno hay que confrontarse con la Iglesia y no solo hacer cantos al laicismo para llamar a la parroquia, pero después no haber posibilidades de confrontarse con la izquierda, con la Iglesia, hay que confrontarse con los poderes financieros, hay que confrontarse con las grandes familias españolas que han sido predominantes a lo largo de la historia de España, y hay que confrontarse con eso. Tú hablas de Extremadura, yo podía hablar de Asturias. Quiero decir, en Asturias se rompió el acuerdo porque lo que estaba pactado, que era una reforma electoral del Principado, pues se llamó y se dijo que esa reforma era inviable. Y fue decisión del Partido Socialista. Pero quiero decir que el problema no son los casos, el problema son las actitudes. Y el problema es que, desde luego, no nos puede seguir pasando que después de 20 años de gobierno de la izquierda no se haya reducido un ápice el poder de la derecha.
¿Qué es lo que ha pasado en este país? Ni un ápice. No se ha reducido ni un... Por eso están fuertes la derecha. Por eso mantiene el poder la derecha. Pero desde luego lo que hay que romper es con cualquier tipo de... Y yo creo que Izquierda Unida hace cosas que están mal y que no se deben hacer. Y que efectivamente es necesario hacer un esfuerzo de apertura. Y nosotros llamamos y pedimos el voto de la gente del PSOE. Y lo pedimos porque ellos han votado al PSOE a lo largo de su vida considerando que era la fuerza que tenía que aplicar las políticas de izquierda. Y aquí estamos, y en esta orilla estamos. Y por tanto, la gente del PSOE debe reflexionar respecto de esa situación. Aquí no hay votos buenos o votos malos. Aquí cada uno es dueño de su voto y nosotros pedimos a la gente del PSOE que reflexione y que vote a Izquierda Unida. Nosotros creemos que el PSOE necesita de una renovación real para enfrentarse a los retos que como partido de la izquierda tiene. Nosotros hacemos cosas mal cuando establecemos negociaciones con otras fuerzas políticas y somos incapaces de hacer un gesto de generosidad. Claro, no tenemos por qué hacer todos los gestos de generosidad, pero alguno tendremos que hacer. Y efectivamente yo creo que una de las cosas que Izquierda Unida tendrá que hacer cuando terminen estas elecciones es hacer una lectura de los resultados electorales. Cuáles han sido los resultados electorales y habrá que plantearse, porque en definitiva esta crisis que no está dejando indemnes ni al PP ni al PSOE tampoco nos va a dejar indemnes a los de Izquierda Unida. Tampoco nos va a dejar a nosotros sin necesidad de revisar, de replantear y de orientar las políticas que tendríamos que hacer. Y efectivamente, y hay que romper el sectarismo, pero repito con mucha claridad, hay que romper, ser timoratos y perder el miedo. Es decir, claro que es muy duro enfrentarse a los poderosos. Siempre ha sido muy duro enfrentarse pero hay que enfrentarse a los poderosos, porque si no nos enfrentamos a los poderosos, seguirán vertiendo toneladas de dolor y de sufrimiento sobre el conjunto de la gente. Bueno, pues muchas gracias, lo dicho, y yo efectivamente también reclamo que el día 25 vayamos a votar y pido que voto a voto y boca a boca dinamitemos las encuestas, rompamos el poder de los poderes financieros y acabemos con este aburrimiento de las ovejas en las que estamos en el tumas en este país. Gracias. Lobo, ¿vas a decir algo? No, hasta el día 25 dar unas gracias y todos en masa, por Izquierda Unida. Hasta el día 25 que votéis todos en masa, por Izquierda Unida, claro. Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder.